Hola, soy Joaquín Valenzuela, integrante del Club de Ajedrez O'Higgins. Y hoy tenemos a dos invitados muy especiales. En este caso, el fundador de nuestro club, Mario Castro y Alejandro González. Los invitamos a sentarse. Hola Joaquín. Hola Joaquín, gracias por la invitación. Primero, darle las gracias por su tiempo al aceptar esta entrevista y también por el impacto que han tenido en la comunidad al fundar este club. Para empezar, quería preguntarles cómo surgieron con la idea del club, cómo se determinaron a qué iban a hacer para crearlo, por decirlo así. Buena pregunta. La verdad es que el club nace en una mesa de un restaurante, como nos estábamos sirviendo algo, en algún momento de hace más de 10 años, y nos dimos cuenta que no había clubes. Solo había una red escolar que se mantuvo de la misma forma durante 15 o 20 años, y no había ninguna otra opción de poder seguir haciendo crecer el ajedrez. Tenía un techo, y el techo no era muy alto. Sí. Por mi lado, yo creo que lo remonto un poco más atrás. O sea, claro, ese fue el momento en que lo conversamos y llegamos a la conclusión de que íbamos a hacer un club, por supuesto todavía sin el nombre, sin nada, pero al menos personalmente yo lo remonto a un problema y un diagnóstico que viene de cuando éramos chicos nosotros. Porque nosotros jugamos ajedrez desde los 10 años, quizás antes, y, y siempre tuvimos el problema de que nos gustaba mucho el ajedrez y no teníamos dónde ir a jugar. No habían clubes en Rancagua. Como dice Mario, existía esta red de jugar ajedrez los fines de semana, pero no habían clases, no habían profesores, no había un lugar serio, digamos, donde nosotros fuéramos, porque estábamos locos por jugar ajedrez y lo único que podíamos hacer era los fines de semana y no había un club. Entonces yo al menos, y lo tengo muy claro eso, cuando salí del colegio, siempre juicio que me iba a la universidad a estudiar, etcétera, pero yo dije, yo el día que vuelva de la universidad acá a Rancagua, lo primero que voy a hacer va a ser fundar un club de ajedrez. Yo eso lo tengo como súper claro, o sea, no fue una decisión que al menos de mi parte nació así como muy circunstancial, sino que fue algo muy pensado que yo tenía desde que salí del colegio. Y efectivamente, cuando estaba por terminar mi carrera, ni siquiera me había titulado, sino que había vuelto a Rancagua a hacer mi práctica profesional y terminar mi tesis, y en eso, ahí coincidimos con Mario. Y ahí viene quizá un poco la parte de que yo dije, ya, ahora sí, tengo la idea de hacer este club de ajedrez, y por suerte coincidimos con Mario, que no nos habíamos visto desde que salimos del colegio, habíamos perdido contacto, cada uno se fue a estudiar a la universidad, y Mario venía con la misma idea, pues. Y es que yo creo que esa unión que tuvimos los dos fue, pero fue perfecta, porque Una sinergia. fue una sinergia súper buena, porque estábamos los dos con la misma idea y como que nos complementamos súper bien. ¿Tenían alguna idea clara de cómo iba a ser todo? ¿O La todavía no la verdad es que nada, ninguna idea, porque hay que pensar que quizás es la visión que uno tiene del ajedrez, ¿no? Porque finalmente el ajedrez es comunitario, es un deporte colectivo, pero requiere una comunidad. Entonces, lo que no teníamos acá era una comunidad. No había una comunidad, había el lugar donde se jugaba, pero no había un lugar donde podían ir las familias, donde podían ir niños, donde podías compartir. Iban a jugar a la plaza, iban a jugar al Paseo de Independencia, pero no había algo que uniera a todos y que le pudiera dar valor a aquellos que quisieran seguir progresando. Entonces en eso no había forma. Sí, tomamos ejemplos de algunos clubes internacionales y dijimos, ya, ni siquiera miramos Chile. Dijimos, ¿qué hacen afuera? ¿Qué hacen afuera? ¿Qué hacen otras personas que partieron con la misma idea? Y así nació. De hecho, partimos con nada. Nada. Literalmente con nada. Con la idea, ¿no? Sí. Pero de la idea nace lo demás. Sí. Después del trabajo viene todo lo demás. Y al final terminamos acá con todo ya establecido en nuestro local de juego que tenemos acá, que fue, yo también estuve acá, lo vi cómo salimos desde que estábamos en el Club de Leones, pasamos a un departamento, no un departamento, una oficina, y Sí. terminamos acá. Es que ese fue el recorrido que hicimos, porque, o sea, yo creo que nadie parte en un lugar como este. O sea, para llegar a un lugar como este hay que trabajar mucho, muy duro, sacrificarse todos los días, que fue justamente lo que hicimos con Mario. Bueno, después vinieron los demás, obviamente, Sí. pero
Pero nosotros en un inicio no descansábamos. Yo creo que de nuestro día, todos los días era club de ajedrez, club de Todos los ajedrez. días. Yo no sé cómo mantuvimos nuestro trabajo, nuestra pololeo, nuestra Familia, vida, no, porque yo me acuerdo al menos, y Mario también en realidad, minutos que teníamos libre era ir al centro, hacer diligencia, llamar por aquí, mandar cartas, meterse a internet, leer los estatutos, ir a la municipalidad. O sea, era todo el día trabajar, cómo conseguir recursos, cómo conseguir gente, estudiar. De hecho, fuimos a estudiar juntos. Nosotros hicimos el curso de dirigentes deportivos. Ah, sí. claro. O sea, nos partimos con esta idea, dijimos, ya, pero hay que hacerlo profesional. Claro, capacitarnos. Nos capacitamos, aprendimos el marco legal, hicimos curso de dirigente, fuimos a clases de psicología deportiva, Sí. de proyectos, de todo. Sí. Eso. Sí, lo hicimos. Y ahí nos dimos cuenta cuando conversábamos con otros que no tomaban esa ruta. Era como ir a jugar y entretenerse y dijimos, ya, eso es válido, pero no queremos Claro. eso. Sí, de hecho uno de los objetivos como claves de lo que nosotros pensábamos como club es que un club debe tener clases y se debe enseñar el ajedrez a la persona que va. Y eso no existía acá. Porque eso fue lo que a nosotros nos faltó. Sí. Nosotros tuvimos quizá uno o dos profesores cuando jóvenes, pero primero gente que venía fuera de la región, que había que desembolsar ahí su buena cantidad de dinero. No era accesible para todos. Que no era tan accesible y que venían una o dos veces al mes, si es que. Y bueno, y eso era un poco lo que teníamos a la mano, rasguñando, digamos, de dónde poder tener clases desesperadas, porque todavía no existía ni el internet como existe hoy día, de tener clases por Zoom o cosas así. O sea, tenía que venir el profesor a sentarse contigo y enseñarte presencialmente. Entonces, bueno, ahora es una herramienta súper buena que ya la gente toma clases con personas de afuera y todo, pero en ese momento nosotros no lo teníamos, entonces era un problema. Y una de las claves o cosas que dijimos, no, nuestro club tiene que tener clases y hemos peleado por eso desde el inicio y hasta el día de hoy se mantiene. Todas las directivas y todos los socios han Y comprendido creo esa que decisión. todos, sí, todos comprendieron esa idea. No se ha dejado nunca de hacer clases en el club. Y así es que han ido progresando la gente que ha entrado. Cambiando un poquito del tema, ¿qué rol creen que tuvieron los jóvenes en todo el desarrollo que ha tenido el club hasta la fecha? Los jóvenes, bueno, todos son más jóvenes que nosotros. Ya somos jóvenes. Mis rodillas no dicen lo mismo. No, es que han sido parte vital, porque si bien dos personas no pueden hacer todo esto. O sea, yo creo que más que los jóvenes son las familias. Entonces, los jóvenes han ido entendiendo. Voy a pensar los jóvenes, tenemos niños, hay niños de todas las edades y jóvenes. Vamos a pensar que tú eres joven en esto. Vamos a poner ahí en esa categoría y son parte central porque son del corazón del club. Lograron generar y se logró construir una identidad. Entonces, ese valor agregado de sentirse parte de algo, creo que es el rol que cumplen los jóvenes en nuestro grupo. De poder transmitir esa esencia, transmitir ese mensaje. Cuando llega gente acá, cuando llega el club O'Higgins, gente que viene a jugar en los torneos, que ha estado en otros clubes a lo largo del país o en otras partes, me dice, oye, ¿sabes que aquí no se da lo mismo que en otros lugares? Disfrutamos qué tiene diferente. Una, que con la gente comparte, que se ríen, que aprenden, que además que hacen comida rica. Entonces, ese sentido de comunidad que lo hemos cuidado y hemos tratado de velar por él, creo que es parte del rol que van cumpliendo los jóvenes de seguir transmitiendo y entender que esto es parte de ellos. Entonces, cómo se van apropiando de este proceso. Porque la idea, nosotros partimos con una idea, se fue modificando el camino, pero no ha perdido la esencia. Sí, o sea, bueno, como dice Mario, muy bien, la familia ha sido el corazón de esto. Y tenemos gente de todas las edades, socios, socias, adolescentes, niños, abuelitos, ya de todo. Pero dentro de eso, solo destacar una pequeña cosa que para nosotros fue novedosa en ese tiempo y ahora ya no tanto. Que en general son los niños, las niñas, los jóvenes los que se entusiasman por jugar ajedrez, aprender ajedrez. Muchas veces los adultos que no saben jugar ajedrez, difícil que más tarde, algunos sí lo hacen, pero llegaron muchas familias atraídas, los niños, las niñas, los hijos, digamos,
Y ahí es cuando trae al papá, a la mamá, a la abuelita, etc. Y eso es como es como un poco, no es extraña la palabra, pero sí es curioso, sí, como en un principio, pero ahora es súper normal, de que sea el niño, la niña, el adolescente, que sea el que llega al club, y de repente el papá, la mamá, que a veces no tiene ni siquiera idea de jugar ajedrez, lo acompaña, ¿cierto? Sí. Porque su hijo lo ama y quiere que se divierta, que disfrute, y después no se dan ni cuenta, los papás son los que quedan. Hoy tenemos todos estos casos que los niños, bueno, crecieron, ¿cierto? Sí. Se fueron y dejaron de jugar, Y los papás y de repente llegamos y están los papás aquí, lo más divertido, conversando, pasándolo bien, porque se hicieron amigos, Sí. y a veces muchos de ellos al día de hoy todavía ni siquiera saben cómo se ponen las piezas, pero eso es lo interesante, porque Claro. que se formó una comunidad que va más allá de saber jugar ajedrez o no jugar ajedrez. Es como las amistades que se produjeron, Se vive el valor social de la se vive el valor, sabemos, claro, entonces eso es como súper interesante también de verlo, que quizás nosotros siempre pensamos quizás, no sé, en un principio que iban a llegar jugadores de ajedrez y que iban a llegar aquí a competir, a jugar y ajedrez, pero no es así. Ha sido mucho más amplio que un jugador venga a jugar ajedrez. De hecho, ha trascendido fronteras. Y eso es bastante curioso. Personas que han venido acá fuera de Chile y se sorprenden con esto. Dicen esto de verdad que es novedoso y no lo viven y lo quieren, además, le toman cariño. Sí. Entonces al final están conformes, no conformes, pero felices con cómo terminó todo, cómo terminó su idea de pasar de una idea a todo lo que ha llegado a ser hoy. No sé si conforme. Todavía no. Yo creo que, o sea, contento totalmente. Creo que el club tiene, como te digo, ya es parte de uno, es parte de la familia de uno. Las personas que están aquí son extensión de nuestra familia extendida. Y conforme, alegre sí, totalmente, de que algo mantenga unida a mucha gente y que tenga un impacto y que sea un beneficio para ellos. Pero sí conforme, claro, yo creo que conforme con una primera etapa. Creo que hay una primera etapa y lo podemos ver incluso como han ido avanzando las mismas directivas de los clubes. O sea, partimos nosotros como directiva con Erika. Partimos los tres, luego el papá Danilo, luego Hernán, así la familia, entonces cambiaron un rol. Nosotros partimos personas vinculadas al ajedrez y luego se traslada y ya no son personas vinculadas al ajedrez, sino que el siguiente periodo son familias. Y luego de esto, tú ves el tránsito de los que siguen, ya no son familias, o sea, ahora hay una mezcla entre familias, jugadores y personas que se inician y se vinculan con la comunidad y que de hecho ni siquiera compiten así en alto rendimiento, sino que tienen ahora otros objetivos que van en lo deportivo, con otros impactos. Entonces, claro, yo creo que el club ha ido cumpliendo etapas y las ha ido cumpliendo progresivamente. Y por eso creo que todavía no estoy conforme. Sí. De hecho, yo creo que el momento de estar conforme, y de verdad te lo digo así, en una meta personal, es que tengamos nuestro primer titular del club. Que haya aquí de chico, que haya jugado los torneos y ser titulado un maestro FIDE, una maestra FIDE. De ahí ya con eso, ya me doy por pagado. ¿Tú dices que se perdió el caballo? No digo nada. Se fue. Yo también no hablaría de conformidad, o sea, aquel que se conforma se relaja y eso no tiene que ser así. El club siempre tiene que estar haciendo cosas, actividades siempre tiene que estar creciendo. De lo que yo sí estoy, igual que Mario, muy contento, o sea, muy feliz de cómo se han dado las cosas. Porque igual que como toda persona que inicia algo y después lo deja para traspasarle esa responsabilidad a otra persona, uno igual se va con ese temor de que chuta, lo harán como uno espera que ojalá, o con el cariño, o con la pasión, o con el cuidado, o con la responsabilidad, o lo harán bien. Bueno, todas las preguntas que uno se puede hacer como cuando crea algo, porque nosotros cuando nos fuimos ya habíamos dejado esta sede, por ejemplo, y algunos familias, bueno, y material, ya, etcétera, lo que sea. Pero, pucha, uno siempre va como, ¿y qué pasa? ¿Y si no?
Ya, pero el tema, y en definitiva, es que lo que al día de hoy, después de ya casi 10 años o 10 años, es esa tranquilidad, esa alegría de decir, la gente que quedó después de nosotros lo hizo espectacular, hizo crecer el club más quizás de lo que quizás nosotros mismos podríamos haberlo hecho. ¿Cachai? Entonces, esa felicidad yo creo que es la que a mí también me tiene, esa satisfacción, sí. Esa satisfacción de saber que quedó en muy buenas manos, que quedó en gente que lo hizo crecer a un nivel que quizás nosotros nunca nos imaginamos. Yo creo que también eso nos da una alegría. O sea, yo a veces, sinceramente, yo a veces llego aquí cuando veo mucha gente participando, familia, gente compartiendo allá, gente compartiendo acá, no sé, o cuando hacen completos o actividades. El otro día le celebraron el baby shower a uno de los integrantes, al presidente, un cumpleaños. Bueno, son cosas que de verdad a mí me emocionan porque siento que partimos de cero, Nada, o sea, nada. buscando 3 o 4 estudiantes, donde nosotros las hacíamos todas y hoy en día no hay que pedirle nada a nadie porque están como todos conectados con que a este club hay que darle vida, hay que hacer cosas, tenemos que aportar, tenemos que cuidarlo, tenemos que quererlo, tenemos que hacerlo crecer y eso como que los socios ya lo llevan. Y O sea, es un mensaje que se transmite. se está transmitiendo ese mensaje. Sí, y bueno, y además, sí, ahí cada una persona que llega siempre se que siente también como hay una presión de que hay una imagen que tienen que cuidar, que hay un espacio que tienen que cuidar, hay personas que tienen que cuidar, porque ya no son solos, fue un compromiso, un compromiso. Y la verdad uno podría pensar, no sé, yo podría quedarme en mi casa tranquilamente, vivir en las cuatro paredes, pero esto le da sabor al día a día. Sí. El conocer, el vincularnos. A ti mismo, por ejemplo, que te hemos visto así crecer, hemos visto fotitos así de muy, muy chiquitito y hoy día ya está, por ejemplo, el presidente del centro de alumnos. Entonces, imagínate en qué momento pasó eso. Lo que también yo como que quiero recalcar es el hecho de que creo que los dos también, aparte de la idea de crear un club de ajedrez, creo que era importante el pensamiento que teníamos que era un club que no era para nosotros. O sea, no es como ya, porque si no le hubiésemos puesto el club de ajedrez Mario Castro y Alejandro González, y eso no fue así. Bolsonaro. Sí, podríamos haber sonado bien. Porque, bueno, y le pusimos club de ajedrez a O'Higgins, tampoco le pusimos club de ajedrez a Rancagua, porque también, de hecho, yo me acuerdo de eso lo conversamos, Sí, que queríamos que llevara un nombre, por ejemplo, que abarcara la región. Que no fuera de que solamente invitáramos que la gente se sintiera aquí, vamos al club de ajedrez Rancagua, ¿no? Porque aquí tenemos gente que viene de todas las comunas, de toda la región, que viene a participar con nosotros. Entonces, también elegimos el nombre, no fue porque somos de la región Libertador, sino que tuvo ese sentido. Y además, el hecho de que lo que nosotros queríamos era dejar esto a la comunidad, o sea, nosotros lo íbamos a crear, íbamos a dar los primeros pasos, ¿cierto? Pero esto después lo íbamos a entregar a la comunidad, ya, la comunidad que se haga cargo, la gente que se quedó, y nosotros, bueno, seguiríamos haciendo nuestras cosas, y así fue, de hecho, que ya después tomó la obra directiva, etc. Y hoy en día no es nuestro club, nosotros agradecemos que nos inviten para nos valoren, que a mí, claro, a los dos nos pone muy orgullosos de todo lo que hace el club, pero no es nuestro club. Y yo creo que eso lo tenemos claro. O sea, este club es de todos ustedes, de los socios, de la gente que viene. Siempre nosotros vamos a estar para aportar, para apoyar, para orientar en lo que nosotros hemos aprendido desde el inicio de lo que ha sido la creación de este club. Pero eso, o sea, yo creo que eso también es importante recalcarlo. Porque claro, si hubiésemos hecho un club para nosotros, quizás buscando generar lucas, oye, paguen clases, no, nunca fue la idea. No, de hecho, perdimos mucho. De hecho, todavía estoy pagando. Mi esposa se ríe de esto, de que dejé de trabajar en el club y compramos nuestra casa. Claro, sí. Literal, de hecho pasó un año. Así fue. Literal. Somos dos. De hecho, te pasó lo mismo. Sí. Avanzaste en la carrera. No, ahí sacamos todo para adelante. No, pero es un tema el club, porque cuando tú miras la vida de los clubes, regularmente los clubes tienen vidas cortas, porque dependen de un dirigente. Claro. Y se hacen alrededor de un dirigente o de una familia, o se hacen porque alguien tuvo un interés
en algo, ponte tú que hay un deporte particular y la familia hizo ese deporte particular, entonces solo responde a la familia. Y a los allegados que vayan y todo, entonces no tiene un sentido comunitario, sino que le responde solo a esa persona. Entonces nosotros partimos al revés, porque dijimos, este es algo que le tiene que pertenecer a la región y que tiene que estar abierto a todas las personas y vincularnos con todos los actores que están aquí. Entonces esa idea hace que cambie la forma de acercarnos y cómo la gente también se acerca hacia el club, de entender de que hay un sentido de pertenencia porque no es de una persona, sino que es de todo y está en un lugar, está enmarcado, tiene una característica y hay una identidad detrás. Siguiendo como por el mismo tema del club, de cómo ha trascendido, ¿ustedes qué esperan ver en el futuro cercano? 5, 10 años más, por ejemplo. O sea, por supuesto seguir creciendo, tener más socios, que cada vez haya más gente interesada. Bueno, obviamente en 5 o 10 años más la gente que es socia, así como lo mismo, como nosotros cuando partimos, partieron niños, niñas de 10 años, 12 años, hoy en día son están en la universidad. Después de 5 o 10 años más, esa misma gente que inició para ser profesional, entonces ahora quizá vamos a tener más gente adulta, porque van a hacer lo mismo, porque esta es una cuestión que yo siempre digo, ¿sí? El ajedrez uno puede dejarlo un ratito, pero uno siempre vuelve al ajedrez, o al revés, o el ajedrez siempre vuelve a uno. No te deja. No, eso es una pasión que tú no, en toda tu vida en algún momento siempre vas a decir, chuta, me dieron ganas de jugar de nuevo. Y afortunadamente nosotros los ajedrecistas tenemos esa suerte porque, claro, suele ser los deportes, es difícil a los 50, 60 años ponerse a correr 100 metros planos, pero pero aquí por último siempre hay tiempo y no pensando en lo competitivo, sino siempre puede hacerlo de forma recreativa, con el amigo, el vecino, quien sea. Entonces, primero, ver a los niños, niñas, jóvenes que empezaron con nosotros ya adultos, quizás con su familia, volver acá, y eso también le va a dar otro empuje, creo yo, porque tienen que empezar a ponerse, porque la clase no puede, ahí van a empezar a cobrar los favores. No, y yo creo que todos con mucho cariño también van a seguramente querer hacer crecer más el club. Yo creo que con esta sede yo no tengo, o sea, no pido más. Más que un segundo piso. Claro, más que un segundo piso. Pero claro, o sea, si pensando en una sede, una grande, no, yo creo que aquí estamos felices y encontramos nuestro hogar, nuestra casa. Aparte que es distinto cuando uno toma algo y lo hace crecer desde cero. Esta era una casa, seguramente después van a poder ver fotos, videos, pero esta era una casa que estaba abandonada en la villa. Y hoy en día tenemos hasta un casino allá al fondo. Entonces, es surreal a veces pensar esto, de estar aquí, de pasar de donde partimos, en lugares prestados, donde nos prestaban una mesa en un restaurante. Que ya no existen. Que aparte ya ni siquiera ellos existen, en cambio nosotros con el tiempo seguimos acá y creciendo. Entonces, sí, yo creo que vamos a seguir creciendo de todas formas. Yo creo que esto va al alza. Más gente interesada, más gente queriendo participar. Así que no, pero de aquí a 10 años, sobre todo, nos vemos mucho más grandes de lo que somos ahora, así que motivado con eso. Sí, yo veo algunos temas quizás más concretos, bien concretos. Yo tengo como meta bien concreta en esto. Por ejemplo, nosotros hacer nuestro torneo insigne. Lo hemos tratado de hacer y posicionar a la región con un torneo insigne. Copa O'Higgins o la que sea. Alguna que un ITT y que un torneo que entregue norma. Es decir, que nos ponga en el mapa internacional. No un torneo FIDE que ya lo hacemos y todo, un IRT, que hemos logrado sistematizar todos esos procesos y que la comunidad lo agradece. Pero poner un ITT mínimo, que podamos hacer un hito anual en esto, que además, como les contaba adelante, poder tener jugadores titulados. Yo creo que ese momento nos faltan 10 años para eso. Nos faltan 10 años, ¿por qué? Porque esto es exponencial, necesitamos que haya más gente que juegue, haya mayor comunidad. Hoy día, por ejemplo, lo que nombraba recién Alejandro de las mismas generaciones, pasa otro fenómeno, ya no son solo los chicos que salieron de la universidad, sino que hay muchos de ellos que ahora comenzaron a hacer clases, comienzan a difundirles, se vinculan con otras instituciones, llevan ajedrez a distintas comunidades
y van haciendo crecer esto, pero con una idea clara, el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia, y que están afiliados al club. Entonces, aquí al alero del club, si nosotros pensamos hace 10 años no había clubes. Y los que habían ya no funcionaban. Y al día de hoy nosotros miramos, por ejemplo, gente en Granero, gente en Pichilemu, gente en Rengo, que están haciendo sus propios clubes en San Fernando y que son socios de acá. Y que dicen de acá, yo tengo que hacer en mi comunidad algo. Y están haciendo algo precisamente con la misma idea que partimos acá y que se vinculan con nosotros y podemos establecer esas relaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo visualizo de aquí a 10 años? Es mirar y decir, oye, ojalá tengamos muchos clubes, ojalá mantengamos este mismo sentido de comunidad, este mismo sentido de cuidarnos entre nosotros, de cuidar las relaciones, que es muy difícil en estos tiempos, pero que tratamos de hacerlo, de tener estas competencias internacionales, de tener jugadores titulados, de que tengamos más personas que estén vinculadas a esto. Hoy día hay monitores que son del club, hay árbitros que son del club, tenemos casi la selección chilena femenina completa es del club. Entonces, cuando nosotros miramos, decimos, ya nos preguntan la autoridad y dicen, oye, ¿qué logros tiene? Le dije, oye, ¿sabes que hoy día el campeón sub-8, el 10, el 12, 14, 16, 18 y 20, y además en damas, en adultos, son socios del club y están en el top 10 chileno? Entonces decimos, ya, igual tiene un impacto. Le damos más alegrías que el fútbol. Entonces tiene una presencia, pero no funciona porque sí, sino porque hay un trabajo detrás. Entonces cuando yo lo miro al futuro digo, ¿sabes qué? Esto puede seguir creciendo. Pero va a ir de la mano en cómo nos mantenemos estableciendo estas buenas relaciones con nuestro entorno. Mira, mi amigo Hernán diría, paguen las cuotas. ¿Qué mensaje le dejarían los jugadores, socios del club? Yo, tomándome de lo último que mencionaba Mario, yo creo que es algo súper importante lo que dijo, que, a ver, nosotros, si bien formamos este club de ajedrez, como dije, con un sentido más que nada regional y para que la gente viniera de todos lados, yo creo que esa semillita de motivar a gente a que también lleve el ajedrez a distintos lados de la región, incluso del país, para nosotros es algo súper importante. O sea, tal como dijo Mario, aquí tenemos socios que, claro, vienen de Granero, de otras comunas, y se sacrifican, pero cuando llegan acá dicen, chuta, yo también podría hacer algo así de donde yo soy. Y tal como dice Mario, han estado proliferando ahora hace poco, de hecho, distintos clubes se han estado fundando, con la gente anda preguntando, y yo creo, no es que nos atribuyamos eso nosotros, pero sí creo que hemos aportado un granito de arena a esa motivación de esa persona que quizás antes dijo, no, yo qué, voy a perder tiempo o lo que sea, pero dijo, no, en Rancagua lo hicieron, ahora yo también, pues, aparte que nosotros siempre hemos sido bien solidarios en ese sentido. O sea, si aquí viene alguien y dice, ¿sabes qué? Me gustaría formar un club, ustedes podrían ayudar, perfecto, te ayudamos. Porque al final, a nosotros, creo que el objetivo, más que venga gente, por supuesto, aquí felices de recibir socios y todo, pero es sobre todo que el ajedrez se masifique. Independiente que sea del club O'Higgins, del club X, del club cualquiera. Entonces nosotros felices de ayudar a una persona que venga de otra comuna o de otro lugar, incluso aquí mismo en Rancagua, no importa, y decirle, te ayudamos, forma tu club, forma nueva gente, ten socios, masifica el ajedrez. Porque al menos yo, obviamente soy feliz aquí con mi club de ajedrez O'Higgins, pero yo creo que me haría mucho más feliz que hubiesen 20 clubes en la región, o 30, o los que tuviesen que haber y que hubiese, claro, y que hubiese una liga de clubes, sí, y que todos compartiéramos y que todos jugáramos. Yo creo que ese objetivo, ese a mí me llena mucho más que obviamente seguir creciendo acá y todo, pero sí que proliferen en comunas, vecinas, que tengamos actividades como hace poco tuvimos el año pasado, si no me equivoco, claro, encuentros con otros clubes que son actividades súper bonitas porque recibimos un club, vienen para acá, compartimos todo un día, tomamos desayuno, bueno, jugamos partida, pero después de eso, más que la partida, el resultado, compartimos, nos conocemos, cada uno habla de su experiencia con el ajedrez, después nos reciben de vuelta y eso es una cuestión que es invaluable. Entonces, a mí me gustaría mucho invitar
a la gente, sea del club nuestro o no, a que haga eso en sus comunidades. Que genere grupos, que genere clubes, si es que el club le queda muy grande, bueno, algo más chiquitito, y después cuando vea que esto agarra vuelo, que crezca, forme su propia organización. Nosotros estamos abiertos a ayudar, a orientar, a que la gente lo haga, y felices de que así sea y que ojalá sigan creciendo mucho más. Así que ese es como mi mensaje, invitarlo, y obviamente lo último también es como el ajedrez es una actividad como muy bonita, entonces disciplina, yo creo que siempre lo que tienen que tener en mente, sea lo que sea que hagan con el ajedrez, pero siempre lo primero, y ese es como mi consejo también, que uno siempre tiene que hacer el ajedrez como fin en sí mismo. El ajedrez nunca es un medio para hacer otra cosa, digamos, en interés propio. Quizás si va a hacer un beneficio para la comunidad, etc., sino que uno tiene que ser apasionado por esto. Aquí nunca nada funciona si uno lo hace pensando en que, ay, que yo voy a hacer el ajedrez por obtener algo distinto. No. Uno se dedica al ajedrez porque ama el ajedrez, porque es apasionado del ajedrez. Y yo creo que por eso esto ha crecido tanto como ha crecido el día de hoy, porque aquí toda la gente que ha participado, se ha integrado, y sobre todo nosotros, cuando iniciamos esto lo hicimos porque nos gusta, porque nos apasiona y porque amamos la disciplina, no por nada más. Así que esa también es mi invitación, a que si lo van a hacer sea su único interés ese y no otro. Así que eso. ¿Vale? Sí, mira, a mí me está dando vuelta estos días. Me da vuelta precisamente a este tema de qué le diría a otra persona. Y claro, tomando de las palabras de Alejandro, que siempre se puede. O sea, que finalmente la pasión te mueve totalmente, y que tienes que tener un sentido, tienes que tener una pertenencia y tienes que darle un interés a tu vida. Entonces, si nosotros miramos en toda nuestra comunidad, personas que viven a nuestro alrededor, y vemos que todos los días tiene una rutina, y que estás a las 6 de la mañana, te levantas, vas al trabajo, todo, después vuelves a tu casa y repite el día siguiente, y tú dices, ya, pero que igual no es fome. En cambio, si uno piensa que está ahí aquí, vive de esta pasión, la disfruta, la quiere día a día, eso va cambiando, ya no es un ciclo que se repite, sino que sabes que vas a llegar al día viernes acá, vas a compartir con gente, tenemos los chicos que redes sociales, donde están ahí vinculados, podemos jugar ajedrez con cualquier persona del mundo. Entonces yo creo que vivir precisamente esa pasión te tiene que motivar, y te da energía para continuar. En mi caso, yo creo que creo que no hay día del año en que no tenga alguna actividad vinculada con ajedrez. Ya sea en el arbitraje, ya sea en clase, ya sea en el club, en cualquier espacio. De hecho, el día de hoy, claro, estoy como fundador acá en el club, pero ahora estoy dirigiendo el otro club, la otra red, porque, claro, dijimos, no, todos se fueron y ahora tenemos que armar de nuevo. ¿Pero por qué? Porque hay que sostenerlo en el tiempo, porque es algo que le brinda un valor a la comunidad, y es algo, si nosotros partimos jugando en una red, hay que sostenerla en el tiempo, porque eso le va a dar sentido a otro. O sea, hay que cuidarla. O en el mismo tema del arbitraje, yo personalmente, a mí los chicos me preguntan mucho. Creo que yo he vivido el ajedrez a concho totalmente. Nunca pensé, por ejemplo, que iba a viajar por esto. Nunca. De hecho, el año pasado, cuando me llamaron, cuando fui al Mundial el año pasado, y lo primero que me dijeron de vuelta cuando volví, ustedes me preguntaron, profe, ¿a quién vio en el torneo? Y yo empecé a nombrarles del 1 al 100 en el top de la lista. Entonces dije, era como ir a Disney World. Entonces yo digo, pero ¿por qué pasa eso? ¿Cómo puedes llegar ahí? Y claro, porque hemos trabajado de forma consciente, apasionada, y siempre alguien ve eso. Entonces, nunca pensé que el ajedrez te podía abrir puertas, pero al final no es solo el ajedrez, como digo, voy a seguir bien majadera en eso. Es la pasión por algo que a ti te gusta, y esa pasión tienes que vivirla para poder transmitirla. Y creo que aquí lo hemos logrado. Lo hemos logrado, y no, creo que ahí en eso me siento muy orgulloso de esto. Ahora, en los próximos días, pensando en la fecha, viene el torneo nacional universitario, por ejemplo. Cuando yo veo el torneo nacional universitario, hay un equipo entero que son todos de acá, y todos crecieron aquí juntos jugando. El equipo aquí en la Universidad de O'Higgins es todo Club O'Higgins.
Después tú ves el equipo de Universidad de Chile, son 3/5 el Club Ajedrez O'Higgins. Ves el equipo de Conce, tiene jugador de O'Higgins. Todas las universidades tienen ahora jugadores que vienen de acá y están representando a las universidades, y van al sudamericano, y van a mundiales. Entonces digo, todo es posible, pero siempre y cuando te lo tomes con esa pasión y que quieras lograrlo. Cuando uno dice querer es poder, sí, es querer es poder, pero requiere un trabajo. Requiere, no es solo quererlo, sino que tienes que ser sistemático, tienes que hacerlo día a día y tienes que proponerte metas. El club en sí mismo es una meta, pero no va a ser, no es algo que se acabe, y eso tiene una satisfacción muy grande. Así que el mensaje es que crean en ustedes mismos. Terminar, quería darle las gracias de nuevo por venir y aceptar esta entrevista, y también desde mi parte, por lo menos yo que he estado desde los comienzos del club, me formé aquí y siento que aunque ya como tal no siga mucho en el camino del ajedrez, igual me ha formado como persona en todo lo que ha pasado en el club, y eso se lo agradezco. Y siento que esto que se forma acá, las amistades que se forman, todo lo que se forma, trasciende el ajedrez, trasciende a la vida de cada persona que pasa por este club. Por eso le agradezco. Gracias, Muchas gracias por gracias, venir. Juan. Muchas gracias.